La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Cuidando mi libertad. Qué alegría seguir juntos aquí en Conectados con la Palabra, y seguimos estudiando el libro de Primera Samuel, y en cada capítulo escogemos un tema que tiene que ver con la vida del joven, siempre buscando en la Escritura, en la Biblia, que es la palabra de Dios, principios que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Como decimos siempre, la vida cristiana no consiste en buenas intenciones, sino en correctas decisiones. Y el tema que vamos a desarrollar en este programa es Cuidando mi libertad. Saben que vivimos en un siglo XXI donde hay un error tremendo o una gran mentira cuando se habla de la libertad. En la mayoría de los mensajes que reciben la juventud, escucha frases como hacé lo que sentís, frases como sos libre, experimentá, y esto es algo falso porque en medio de esa aparente libertad los jóvenes caen en terribles cárceles. De hecho, el consumo de cigarrillos, de tabaco, de alcohol y de drogas, tratando de buscar una experiencia de libertad, sumerge a miles de jóvenes en la cárcel y el infierno de las drogas. Así que nunca somos más libres que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y por el contrario, nunca somos más esclavos cuando, dejándonos llevar por mensajes erróneos, damos rienda suelta a nuestros propios deseos y caemos en medio de cárceles que nos consumen los mejores años de nuestra vida. También debemos decir que Satanás es un especialista para quitar la libertad a los cristianos y para tratar también de quitar la libertad a los siervos de Dios. Cuando hablamos de cuidar la libertad, hablamos de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso Pablo escribe a los Gálatas en capítulo 5, versículo 1, diciendo: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez sujetos a yugo de esclavitud. El valor de la libertad que nos dio Cristo, siempre Satanás las va a atacar, quizá con un pecado oculto, con un resentimiento, un rencor que nos traba y nos quita la libertad. Hablaba con un pastor querido respecto a hermanos que habían sido muy duros con sus comentarios y que habían tenido críticas infundadas e injustas sobre la labor pastoral, y este hombre de Dios me decía: yo oro por ellos porque no quiero dar lugar a Satanás para que, sembrando en mi corazón raíces de amargura, me quite la libertad para poder predicar la palabra del Señor. Esa libertad que encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando los discípulos de la iglesia naciente habían sido amenazados por las autoridades romanas y por los judíos, pero clamaron a Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice capítulo 4, versículo 31 del libro de los Hechos, que hablaban con denuedo la palabra de Dios, la libertad que solamente el Espíritu del Señor nos da. Así que al leer y seguir con esta historia de la persecución de Saúl a David, pensemos en cómo Satanás nos quiere quitar la libertad. David fue tentado, probado a perder su libertad espiritual con 3 armas que Satanás suele traer para quitarnos la libertad, y salió victorioso, como esperamos que podamos salir cada uno de nosotros. Dice el relato bíblico en capítulo 24, versículo 1 del libro de Primera Samuel: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos, por las cabras monteses, y cuando llegó al redil de las ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David dijo a sus hombres que estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí,
El día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, harás con él como te pareciese. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pero después de esto se turbó el corazón de David, no tuvo libertad, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Aquí David se da cuenta que pierde la libertad. Y dice el versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Dice el versículo 15, Jehová pues será juez y juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y defiende tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Aquí el relato bíblico nos vuelve a poner en la persecución tenaz de Saúl con 3.000 hombres buscando a David. En medio de esa persecución, David ingresa en la cueva de Engadi, allí para hacer sus necesidades, sin saber que adentro de la cueva estaban David y sus hombres. Los hombres de David entienden que es la oportunidad de tomar venganza, de terminar con esta terrible persecución que le quitaba el sueño y la paz a todos ellos. Es provocado por medio de sus hombres para que mate a Saúl. Pero David también es probado en una de las lecciones más difíciles. Tenía que guardar su corazón, tenía que mantener su libertad espiritual, tenía que aprender a esperar en Dios. Saben, muchas veces se dan circunstancias en la vida donde necesitamos aprender a cuidar nuestra libertad espiritual, donde somos impulsados a dar rienda suelta a nuestros sentimientos de venganza, a nuestros resentimientos, frente a personas que han sido injustas, que nos han tratado mal, y no nos damos cuenta que si damos rienda suelta a esos sentimientos, Satanás los utiliza para perder la libertad espiritual. ¡Qué don tan preciado para un siervo de Dios es tener libertad para poder enseñar la palabra, para poder servir a Dios! Qué don tan preciado para cualquier cristiano poder elevar sus oraciones sin sentir culpa ni ningún tipo de turbación por haber pecado contra Dios. David corta la punta del manto real y se turba porque se da cuenta que está a punto de perder la libertad. Aquí se ven claramente 3 ataques de Satanás en la vida del creyente para quitarle la libertad y cómo David, con herramientas espirituales, logra superarlos. En primer lugar, la primera estrategia diabólica es venganza promovida. Dice los versículos 4 al 7 que los hombres de David decían, he aquí Dios ha entregado a tu enemigo. Y entonces David es promovido a vengarse, pero el temor de Dios lo libra de esta venganza que le quitaría la libertad. En segundo lugar, la voz del resentimiento. El versículo 10 dice David a Saúl, me dijeron que te matase, pero te perdoné. Miren, la voz del resentimiento muchas veces nos impulsa a hablar cosas terribles,
a desear el mal a los otros, la única manera de salir frente a la voz del resentimiento es lo que hizo David. Te perdoné, el perdón divino. En la venganza promovida, David fue librado por el temor de Dios. En la voz del resentimiento fue librado por el perdón. Pero finalmente hay una tercera herramienta que utiliza Satanás y es la vista al pasado. Dice el versículo 9, ¿por qué oyes, dice David, a los que te dicen, David procura tu mal? Y aquí necesitamos en la vista del pasado buscar la sangre de Cristo para limpiar todas las cosas del pasado. ¿Saben? Cuando uno va al capítulo 25, versículo 31, el capítulo que sigue de este relato, allí aparece una mujer sabia, Abigail, que intercede por su necio esposo Nabal para que David no los destruya en medio de la venganza. Y dice en el capítulo 25, versículo 31, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por derramar sangre sin causa o por vengarte de ti mismo. Aquí Abigail le está diciendo, no nos mates porque vas a perder la libertad que tienes hasta ahora. Satanás siempre hace eso. Busca quitarnos la libertad para orar, la libertad para servir al Señor, la libertad para tener comunión con los hermanos, la libertad para poder crecer espiritualmente. Vamos a ver estas tres herramientas que utiliza Satanás y la provisión de parte de Dios. En primer lugar, dijimos venganza promovida. Los hombres de David incitan a la venganza a David. Dios lo ha puesto allí, está listo para que te puedas vengar. Y David apela al temor de Dios para no perder la libertad. Solo corta un pedazo del manto real y su corazón se turbó. Dios mío, ¿qué hubiera sentido si lo hubiera matado? La respuesta está en los versículos 6 a 7. Jehová me libre de hacer tal cosa contra el ungido de Jehová. Así, dice el relato bíblico, reprimió David a sus hombres. El ungido del Señor, el temor de Dios lo libró de la trampa de la venganza. Claro, las venganzas promovidas se presentan como puertas de Dios, pero en realidad son puertas del diablo para quitarnos la libertad. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19, hablando de la necesidad de no pagar mal por mal. Dice, si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y en el versículo 19 del capítulo 12 de la carta a los Romanos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, concluye en el versículo 20, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es el temor de Dios? Es saber que Dios está en todos lados, que Él es el Señor, que Él nos ve, y que cualquier venganza corresponde a Dios. Quizá me está escuchando un consiervo que se ha sentido injustamente acusado por los hermanos, o me está escuchando un joven que ha sentido que ha sido tratado injustamente por un papá, por una mamá, por un líder de la iglesia, y Satanás siembra el veneno de la venganza y lo promueve a través de palabras y sentimientos incorrectos. ¿Saben? El temor de Dios es la salida de esa cárcel. Es pedir perdón al Señor por esos sentimientos. Es dejar el nombre de las personas y encomendarlo al Señor para permitir tener la libertad con que Cristo nos hizo libre. Primer trampa de Satanás, venganza promovida. La salida es el temor de Dios. En segundo lugar, la voz del resentimiento. Dice David, me dijeron que te matase, pero te perdoné. David sigue a Saúl y allí frente a lo sucedido le comenta que les decían, Dios lo ha entregado en tu mano, tenés que matarlo. Me dijeron que te matase, dice el relato bíblico. La voz del resentimiento. Recuerdo un joven que volvió de un campamento sintiendo que Dios le había hablado, pero tenía un gran resentimiento con su padre, con la violencia de su padre contra su madre, contra el consumo de alcohol de su padre viniendo borracho cuando eran niños, gritándoles, pegándole.
estaba lleno de resentimiento. Y la voz del resentimiento le llevó a decir: Dios puede pedirme cualquier cosa, menos que perdone a mi padre. ¿Saben? Los resentimientos, los rencores, hablan silenciosamente a nuestra mente y nos impulsan luego a maldecir, a criticar, a traer malos comentarios. La voz del resentimiento solo se supera cuando uno experimenta el perdón divino, y con ese perdón, no con el perdón humano, no con el perdón que se siente, sino con el perdón divino que se obedece, puede perdonar a los otros como Cristo perdonó. Por eso Pablo escribe en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 13, si alguno tuviere queja contra otro, si alguno escucha la voz del resentimiento y justamente podría acusar a otro de los males que hizo, de la manera que Cristo perdonó, dice la palabra, así también perdonen vosotros. El autor a los Hebreos en capítulo 12 habla del drama de las raíces de amargura que contamina y estorba a los cristianos, quitándole la libertad para poder servir a Dios. Vean a José, si hubiera dado rienda suelta a sus resentimientos. Vean a José ya en posición de poder, recibiendo muchísimos años después a los hermanos que le habían aborrecido, que habían intentado matarle, que le vendieron a una caravana egipcia. Vean a ese hombre, en lugar de dar lugar a la voz del resentimiento, da lugar al perdón de Dios. Dice el capítulo 50, versículo 20 del libro de Génesis, que José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo tornó en bendición. Es la bendición del perdón, es la bendición del que no da lugar al resentimiento para hacer que la amargura tome control de la vida. Claro, nadie puede dejar la voz del resentimiento si no experimenta el perdón de sus pecados con la sangre de Cristo. Quizá este va a ser un tiempo hermoso donde puedas dejar los odios y los resentimientos que consumen tu vida para experimentar la salud del perdón de Dios. David no pierde su libertad frente a la venganza promovida porque tiene temor de Dios. David no pierde su libertad frente a la voz del resentimiento porque experimenta y vive el perdón de Dios. Pero en tercer lugar, la tercera estrategia de Satanás, vista al pasado. Dice el versículo 9, ¿por qué oyes los que hablan palabras que dicen que David busca mal contra ti? Procura tu mal. Saben, el rey tenía un entorno que seguramente le hablaba de los hechos del pasado. Los hechos del pasado que promovieron tanto odio y resentimiento por Saúl hacia David. En los capítulos anteriores, en el capítulo 18, versículo 9, dice después que aquellas cantaban que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, dice el relato bíblico que después de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David y concluyó: solo le falta el reino. Es la vista al pasado que arruinó su presente, que arruinó su reino. Satanás es un especialista para traer los trapos sucios del pasado. Recuerdo una mujer que comentaba por teléfono a otra hermana en Cristo acerca de un joven que había sido cambiado por el Evangelio y a pesar de ver la mano y el poder de Dios, venía a hablarles de los momentos tristes cuando lejos de Dios cometía pecados vergonzosos. ¡Qué tragedia! Cuando un siervo, cuando un papá, cuando una mamá, cuando alguien que debe ser una herramienta de restauración, cuando ve el poder de Dios perdonando los pecados y restaurando la vida, vuelve a traer los trapos sucios del pasado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, traiga los trapos sucios del pasado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelva a traer los pecados que Cristo ya pagó en la cruz y sepultó en lo profundo de la mar. Nosotros debemos ser dadores de esperanza, debemos ser personas que animen y confirmen la obra restauradora de Dios en la vida. Nunca permita que la vista en el pasado arruine lo que Dios está haciendo en la vida de los jóvenes
y en la vida de los nuevos creyentes. Saúl vivía pensando en lo que había vivido en el pasado y persiguió a Saúl, y esta persecución lo llevó a ser desechado por Dios y experimentar su misma muerte. Saben, muchos creyentes nunca pueden vivir la verdadera libertad en Cristo porque viven atados por sus pasados, por experiencias traumáticas que nunca terminan de perdonarse. Dios los perdonó, pero ellos no se perdonan. Por experiencias difíciles de la vida que no terminan nunca de borrar de su conciencia. Recuerdo un gran siervo de Dios, ya hoy usado tremendamente en la obra misionera, que me contaba su experiencia cuando de joven vivió una vida de pecado, lejos de Dios, en el alcohol, el juego, los pecados. Y cuando vino a Cristo y el Señor le transformó la vida, comenzó a estudiar la Biblia en un instituto bíblico y luchaba todas las noches con los recuerdos del pasado. El pasado no le permitía experimentar la libertad en Cristo y fue a pedir consejo a uno de sus profesores y él le dijo: toma cada una de las promesas de la Biblia que te hablan del perdón de los pecados, que te hablan de la obra nueva que Cristo ha hecho, que te hablan de la regeneración, el lavado y la justificación de tus pecados. Escribilo, pegalo cerca de tu cama, en tu pieza donde estudias, y una y otra vez memorizalo, y el poder de la palabra de Dios va a limpiar tu conciencia para siempre de las obras muertas y de la vista al pasado. Recuerdo hace muchos años estábamos en la iglesia, en el grupo de adolescentes, y mientras los jóvenes estaban jugando, un niño, un hermano de uno de los que estaba en el grupo, les vino a decir que uno de sus hermanos había sufrido un accidente. Aquel jovencito había sido enviado por un vecino a comprar fruta en un lugar, y cuando cruzó la calle, una camioneta lo atropelló y lo mató. Fue muy duro aquel velorio, y fue muy duro llevar a aquel niño en medio del dolor de la familia y todos los hermanos de la iglesia y los vecinos para sepultarlo. Cuando terminó todo aquello, con el pastor fuimos a visitar a aquel hombre que lo había llevado y lo había impulsado a ir a comprar las verduras a aquel niño. El hombre era un hombre grande, estaba en una habitación oscura, tenía un trapo sobre su frente y decía: nunca me voy a perdonar lo que hice. Y yo recuerdo las palabras del pastor diciendo a aquel hombre, las palabras de Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Que aquí hay que apelar frente al pasado a la sangre de Cristo, que limpia la conciencia de los recuerdos del pasado, de las experiencias traumáticas del pasado, de las fotografías del pasado que una y otra vez Satanás trae para acusarnos, para quitarnos la libertad y para no permitirnos sentirnos dignos frente a la presencia del Señor. Por eso allí en la carta pastoral al Tito, capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos, pero dicen los versículos 5 y 6 que Cristo nos salvó por el lavamiento de la regeneración para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza. Claro que sí, frente a la vista del pasado, la herramienta que Dios nos da es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz no solamente perdona todos los pecados de aquellos que acuden con humildad para caer a los pies del Salvador, sino que además tiene un poder para limpiar de la conciencia las experiencias amargas del pasado, quitarlas y poder vivir sirviendo libre al Señor. David no permitió que la vista al pasado sea una herramienta que le quite la libertad. Y yo quisiera concluir en este programa preguntando: ¿qué ha utilizado Satanás para quitarnos la libertad espiritual? Vuelvo a las palabras del apóstol Pablo
cuando escribe a los Gálatas diciendo: estén pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volvamos otra vez al yugo, no volvamos otra vez a la esclavitud. Quizá en este tiempo hay un deseo de venganza promovida por personas, por nuestros propios recuerdos. Necesitamos apelar al temor de Dios. Él se encarga de todo. Pongamos los nombres de las personas que nos han hecho mal y librémonos de los deseos de venganza. Quizás Satanás está usando la voz del resentimiento para hablar mal, para vivir amargados, para que salgan raíces de amargura que no nos permitan tener libertad, para predicar con poder la palabra, para servir al Señor con libertad. Tenemos que apelar al perdón divino, como David dijo: yo te perdoné. Así tenemos que hacerlo en oración. Recordemos, el perdón no se siente, el perdón se obedece y luego experimentamos las bendiciones del perdón. Quizá Satanás nos ha tenido atrapados con una vista al pasado y como Saúl llevamos perdiendo años de nuestra vida, años de nuestra libertad espiritual por imágenes que quedaron del pasado. Necesitamos apelar a la sangre de Cristo, las que limpia nuestras conciencias de obras muertas, las que nos trae la verdadera libertad en Cristo. Por eso quisiera concluir con un tiempo de oración. Allí donde estás, quiero invitarte a que tengas un encuentro con el Señor y te preguntes: ¿qué te ha quitado la libertad? Quizá haya un pecado que tenemos que confesar, personas que no podemos perdonar, experiencias del pasado que no podemos limpiar. Cristo nos hizo libres para estar firmes en esa libertad. Por eso allí donde estamos, pidámosle perdón al Señor, busquemos de su presencia y pidámosle que Él nos ayude a volver a tener la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quizá haya alguien que me escucha y se siente atado por pecados, por culpas, por vicios. Necesita experimentar la libertad que solo Cristo puede traer cuando perdona todos los pecados. Quiero invitarte allí donde estás, que puedas hacer una oración de fe. Quizá estás agobiado por la culpa y le puedas pedir al Señor que perdone tus pecados. Ora conmigo, decile a Dios así: Señor, en este tiempo reconozco mis pecados y quiero pedirte perdón. Señor, quiero ser libre de las culpas y de los pecados y pedirte que vengas a mi vida y me des tu libertad. Señor, te abro mi corazón para que seas mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.